Nitulaxputmak intachuencan. Un espacio que manifiesta la voz y la forma de pensar de los pueblos originarios. Nuestros pensamientos, voces que resisten. ¿Sabías que la lengua Limal-Amá, Limasipi, Tepehua es una lengua cercanamente emparentada con el totonaco? Según los antecedentes históricos de esta lengua, que recoge el INALI, se dice que al menos 26 siglos atrás, ambas eran una sola lengua, que con el paso del tiempo se fue diversificando hasta construir dos lenguas distintas. La lengua Limal-Amá, Limasipi, Tepehua es parte de la diversidad lingüística y cultural del estado de Veracruz. Hachun Stalagoni, Bachun Stalapanag, Waklamas de Capelauch, Bachuyu Chivayani Hulcha, Ushina Cantan Jaxmukhya, Tehu, Ani, Anukilisanka, Hunkan Radio Más, Vale, Echuk Shubilanam Pelau, Taxmukhya, Lakatan, Latuikin Chivintekan, Waklamas de Kayanek, Poksham, Bachu, Shinankan, the Kachitkatain, Lipintek Makanan, Yumilita Patskan, Wakmilakaha Masepini, Kunkan, Inocencio Flores Mina, Laxabel Aliri Hulchan, Bakosech Mokaton Pelay, Ani, Tankenan Kanch, la Tauyo. Amigos, amigas, ¿qué tal? Les saludamos con el gusto de siempre. Yo soy su amigo Masipini Inocencio Flores Mina. Como siempre, un gusto poderles acompañar a través de Shakimputa Blancan, Nitulaxputma Quinta Chuwincan, nuestros pensamientos, voces que resisten en estas frecuencias de nuestra emisora Radio Más, la radio de las y los veracruzanos. Nos escuchan a través del www.radiomás.mx y por supuesto a lo largo y ancho de nuestro estado de Veracruz nos pueden sintonizar en las distintas frecuencias que ustedes pueden encontrar en la página, así que les damos la bienvenida, esperemos que estén a gusto disfrutando como siempre de nuestro programa. Les recuerdo las frecuencias en la cual ustedes nos pueden escuchar en la FM, es en la 107.7, en la 105.5, en la zona centro, en la zona sur, también nos pueden escuchar en el 95.7. Así que les invitamos a que juntos disfrutemos de nuestra programación que tenemos en este día. Y bien, pues como siempre agradecemos al equipo de realización que nos acompañan, al nuestro querísimo estimado Víctor y a los compañeros que ahí están presentes. Apenas los vamos ubicando poco a poco. Gracias porque es una importante labor que hacen ellos para que este programa llegue a través de sus emisoras, a través de sus dispositivos y también en sus radios. Bueno, pues hoy toca compartirles un poco de la lengua Limasipi, sobre todo de un evento particularmente importante porque viene una entrega de norma de escritura de esta lengua, la lengua Limal-Amá, Limasipi, como se le conoce en otros, como se le conoce de manera, en otros espacios, esta entrega de norma, porque dejen y les cuento que la lengua Limasipi, al igual que las otras agrupaciones lingüísticas que tenemos en toda nuestra República Mexicana, 68 que cataloga el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, pues una de las lenguas que tiene ya norma de escritura es la lengua Limal-Amá, Limasipi, Tepehua, además de otras 20 lenguas. Imagínense que nuestras lenguas poco a poco van evolucionando en este aspecto que se retoma la escritura
con las grafías, con las letras gregolatinas y los tomamos prestados para también de alguna manera poder escribir nuestras lenguas. Entonces, sobre esto estaremos platicando, sobre la entrega comunitaria de la norma de escritura de la lengua Limasipi. Más adelante tendremos algunas voces, así que les invitamos para que juntos nos quedemos acá en este programa Quintapuhuancan Nitulasputma Quintachuhuincan, nuestros pensamientos, voces que resisten. Por lo pronto, les vamos a compartir esta canción que, para que ustedes la bailen, lleva el nombre Pelea de Gallo, es de la banda Coronita y volvemos con más para ustedes. Pachpatpat Quintapuhuancan Nitulasputma Quintachuhuencan. Porque escuchar y aprender la sabiduría de las abuelas y abuelos nos permite conocer la vida y el mundo de los pueblos originarios. Bienvenidas y bienvenidos, soy su amigo Victoriano de la Cruz. Les presento la sección Kunayi, retoño, el reverdecer de la palabra. Tantegang hom tam hui tanunta heipa num yah patsami cham hesek tutswe pachimpa tsukum ishoipa.
iga yampa chi am yawu ap tanam ta uchcham. Heyuk manam yahpa tan chomotam muam tan wewetam nunta heyah paap hesuk tutsweh pachimpak tsugang hekuy iga hesap muam tan nama yahpa iga kaabatum tan tuwu tan tuang hompuk. En las comunidades Nuntahuyi dicen las personas mayores que cuando el perro aúlla por la noche es porque algo extraño va a pasar que los humanos no podemos ver. Es por ello que afirman las abuelas y los abuelos Nuntahuyi que cuando se escucha el aullar del perro en la noche debemos asustarlo, porque dicen que anuncia la muerte de una persona del pueblo. Kunayi, retoño, el reverdecer de la palabra. Nos escuchamos en la próxima emisión. Vachunch talagoni, vachunch talapanak, Tailanto, vachuyu chubiani hulchan, arsmokiao, chanikili sankan, yuhunkan, radio más, ushinankan, yuarsmokiate, gachushantan, la quimputable ninkan, va a chaclamastic quienes nos escuchan a través de las frecuencias del 106.5 y 101.3 de la FM en la zona norte, les mandamos un saludo. Esperemos que estén a gusto disfrutando de esta programación. Y bien, pues estamos acá contentos, alegres, para pues también compartir la palabra de algunos miembros del pueblo Masipini, de habla Limasipi. Así que pues aquí estamos también en la espera de que nos cuenten de los procesos que van viviendo las comunidades y sobre todo pues de las actividades que van realizando pues a favor de las lenguas de nuestro Veracruz. Ustedes saben que nuestro estado es rico en cuanto a diversidad lingüística y cultural. 14 lenguas según la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, 14 agrupaciones lingüísticas, la cual muestra una riqueza importante de nuestro estado de Veracruz, y con ello pues queremos también pues escuchar la palabra de nuestro queridísimo el profesor Efraín de la Cruz Tiburcio. Les cuento un poco acerca del maestro. Él es hablante de la lengua Limasipi Tepegua de la comunidad de Tierra Colorada, Tlachichilco, Veracruz, y bueno, pues también es titular del Consejo de Planificación Lingüística Comunitaria, promotor regional de la lengua Limasipi, promotor regional de la Academia Veracruzana de la Lengua Limasipi de la ABELI. Entonces, pues el maestro Efraín, como bien les comentaba hace un momento, también forma parte del Consejo de Planificación Lingüística Comunitaria, particularmente en la lengua Lima al-Amá Limasipi. Y bueno, pues este consejo, pues en la cual el maestro es el presidente, si no me equivoco, pues tiene una actividad bastante importante para este viernes 20 de septiembre, importante sobre todo porque pues después de una larga podemos decir de un largo proceso de ir formalizando la norma de escritura de la lengua al-Amá Limasipi, se concreta ya esta norma de escritura de esta lengua, y entonces desde hace un par de años se viene pues procesando para que se publique, y justamente este año ya se publicó a nivel federal esta norma de escritura. Entonces queremos que nos platiques, Hamamono Efraín, de este evento, que nos vayas compartiendo también de un poco del proceso que ha habido en cuanto a la conformación de la norma de escritura, y después posteriormente pues nos tendrías que pues dar un poco de información acerca del evento de este 20 de septiembre. Adelante, Hamamono, Tasukshuyate Chokmastagayan, Laga Efraín.
Cholga la malakpuchot ani tlamas kayo desde ani la quinchaca atatun la cachaca Veracruz ani tuxuvis no tum la pastor tak kayat yo ani li tapas la camin swak no bacho que no bacho que las makni la sabal no pamaksto chaksto li tapat li tapas yo kan shapuni chibogan kin chvintikan la sal bachapo pa spakshi yo tan ganash lak pako tayo kin chvintikan la sal oshech kabal tan la tsakal tan kalakachum kabal yoni hatzakon kin chvintikan la sabal ni kuna que yoni shpulichimoga kin chvintikan la sal ya mahan tiglaw mana 2011 kana kakteneu 2011 2012 an jaqtechar magayo taqshtot tan kana la sabar shaqtash lakshkuhu tan kana la lek koyo ni shapu tsokan chivin kin chivin kan li masipi taqsar ani no yahmaqan kuna tono shano taqgautan cheting mahkniu la gautan cheting mahkniu ani tangana late chwek makstak ana ba chak makstak yoni li tapat laksawat no kana unchano lakako taw no hachating lakmakaw lu li tapat makaw tangana shakno tabat sayo aktamish ashaqtach no spastako tashwach kinchivitika chabay kana tukshuyano laksawat no yahoshach laksano kinchivitika tan chabay ka tamapatsal kun lakatsaq na lakalikish yuch makskini ka makagal tan laksawal ka mapatsagal yu shapu tsokka ani kuna ya luwa lakmako yoni lakchvi tan kanaka lele ulcha lak pastako lak lisik meyo ki lapanak ni kantas ka makauch katsawal lay katsawal kinchvi ka laksawal ya kosto sui chabay klaqtsi no yoni Tito akstan lagi tingin tamakstang dat kin malakachan akstan laksal ya kostosoy ta laksal ko yu ta sunid no islam ka islakam no pa kin chvin limasipi liman amal limasipi esma yuch kunal ga ni wachapo chpa lech katakshunte tan kananka lech katsato kin chvin kantas tu laksal kabal kalikis kama puto kagal ani malkiyo lako no laka ipushong malkiyo septiembre es nechpalech kama kayo shwachun kuna nech alat ani pailano chunaka baklechan tuhuyaw ta ushin lakpute play ani tan tan yulitapat pachu mokalimin kalnet yu pulakshachal yu sha li tsohnet pachu kinchibintek an yu lima al amah lima sipi yu xchunch pachu alint ani kimputawlan campus ka baleche pachu han taun kwan li tapats han la katsala laqsobel tajushin un anu kautan chetin lal han ba paktahan ba paktoy lubah chetin laal bachu ani makakal pechibay anch ta switch yu li tapats ani laqtinaw ta ushin bachu laqtin yu shali tsohnet shapulachimon kinchibintikan yu lima al amah lima sipi ka alana yu taani katenaw la ley chwachu oshkali tsohyo bachu kinchibintikan na alin chwachu yu tan kalaqtilanaw bachu tas nuhuntach tichunch yu shali tsohnet bachu alint bachuyo kamapatsalano aniketeno. De esta forma continuamos. El maestro Efraín nos comparte sobre esta ardua labor que han llevado a cabo en estos últimos 11 años, un proceso de trabajo que no ha sido tan fácil, ha tenido también sus complicaciones, sobre todo porque desde el 2011 se iniciaron las primeras reuniones, las primeras concentraciones de los tres variantes de los tres entidades, tanto Hidalgo, Puebla, Veracruz, quienes en algún lugar se dieron cita para pues dialogar e iniciar los trabajos para pues hacer la norma de escritura de la lengua limasipi. El maestro Efraín nos dice desde Tierra Colorada, de donde es su morada, su comunidad, tierra natal, nos dice que ha sido un trabajo bastante interesante porque ha sido donde
las voces de las tres variantes o de las dos grandes variantes, Limal Amá, Limasipi, se han recogido. Sobre todo también ha servido mucho la labor, el trabajo que han hecho maestros, maestras, profesores, profesoras de diferentes comunidades, pero también de hablantes, quienes han en algún momento iniciado de promover la lengua Limal Amá Limasipi, quienes se han sumado y que 11 años de trabajo desde el 2011 hasta en el 2021, 22 todavía se estuvo maquetando algunos aspectos y ya posteriormente desde el 2022, 23 ya cuestiones técnicas y bueno, en el 2024, en este año, se saca a la luz esta norma y más adelante el maestro Efraín, así que Jamamonu, maestro Efraín, le pedimos que si más adelante nos platica acerca de la actividad en concreto que se estará llevando este viernes 20 de septiembre en la comunidad de Pisaflores, Ixhuatlán de Madero. Le pedimos que no se retire, sino que más adelante queremos que nos platique acerca de cómo se hará la entrega pública de esta norma de escritura, de esta entrega comunitaria que se llevará a cabo en la comunidad de Pisaflores, Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Seguimos con ustedes, amigos, amigas. Por lo pronto les queremos compartir una canción. Se llama Ishim, en español sería Maíz, cantado por Taylor Díaz. Así que sigan en sintonía de nuestra emisora. Tulek litisas kalen subiente ek bishado kolkana tileti kuyal kabukil kel boshkolel upuksikal chihani chilcheo ishim 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 yulumi latiki makyol weisi siken lekuyalik tan mantolo ingwal tingoleti tu kultiani kuyu vikinkin huyikin gugel pillan en tu cop ni le betza y mise lleno la chembe y misma tutuse shin kuyu awa kuyaliko kaji chen kuti watal tu yo la lucha ishim 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 yulumi latiki makyol weisi siken le kuyalik tan mantolo na Nika heyum siltal Inka tekin chupualop Uyubob kalanil Jum Nika henat siltal Inka tekin shiwalop Uyalob uhakim Ina nol kuwa kumton Wakueta kilishpata diawich Kuye yelitzal kalanta vishutokech Siekani shemekela yaviltale Shen kuyu awa kuyaliku haki Shen kuti watatu yola luchai Ishim, ishim, ishim Yulumi latiki makyol weisi siken Lekuyalik tan mantolo Ishim, ishim, ishim Yulumi latiki makyol weisi siken Lekuyalik tan mantolo Kaktulek litisas kalen subiente ek vishano kolkana tileti kuyal kabukil kel boshkolel upuksikal chihani chilcheo Ishim, ishim, ishim Yulumi latiki makyol weisi siken Lekuyalik tan mantolo Ishim, ishim, ishim Yulumi latiki makyol weisi siken Lekuyalik tan mantolo Mátimo machtican totlahtolguan. Aprendamos nuestras lenguas.
Bienvenidas y bienvenidos. En esta sección vamos a conocer otras formas de nombrar al mundo. Para ello tenemos lo siguiente. Aprendamos la lengua Lima al-Ama, Lima Sipi. Shanti, tichunch mokaich. Navak puxanta shibit. Chabay bakapuleño, yukinche vintica juncan Lima al-Ama, Lima Sipi. ¿Sabes? Hoy aprenderemos algunas palabras en la lengua Lima al-Ama, Lima Sipi. Que algunos le dicen tepegua. En Lima Sipi nombramos a los animales del río De la siguiente manera. Acho, Acamaya o langosta. Macapushan, Cozoles o camarones del río. Chapat, Trucha. Chunin, Mojarra. Hisp. Bagre. Bien, sigamos conociendo otros animales. Que habitan en el río. Skihlu, Anguila. Shput, Ajolotes. Mocasant, Cangrejo. Toosh, Huevina. Ashan, Serpiente de río. Skit, Lisa. Shanti. ¿Cómo se dice trucha en Lima Sipi? Se dice chapat. ¿Y la camaya cómo se le dice? Se le dice acho. La lengua Lima al-Ama, Lima Sipi, Tepehua, es parte de la riqueza lingüística y cultural del estado de Veracruz. Esto fue Aprendamos Limasipi. Lika Shanti. Likashibit. Este proyecto fue apoyado para su realización por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Gracias por escuchar nuestra sección Matimomachtican Totlahtolwan. Aprendamos nuestras lenguas. Nos escuchamos en la próxima emisión. Ompa Timotlaspaloski. Tikaktok, Totlayehyekol, Totencaquilis Ocnemi. En Radio Más son las 12, con 28 minutos. ¡Oigan, ya me voy! ¿Te pandeas? ¿Neta? ¡Qué aguada! ¿Nada más mediodía? Puedes irte o entrarle a esto y quedarte. A cambio, solo te pido tu energía, tu tiempo, tu vida, todo. El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra tomando tu propia vida. Nel, paso. Yo mejor me voy a mi casa. Mejor no las pruebes y no pierdas tu flow. Nada de chill, nos vemos mañana. Infórmate, llama a la línea de la vida. Gobierno de México. Una, a mí, y ganamantuku, agui, humorobi. Y yanakui. Una, ayangayapa, oipa ajoñas katamtam, yam tegetam, y ganam yapots tamtam. Heshkom yawutanich, tum angakui uap tampat, utskike, su ki inwatpa. Ki, utski, ella, anwaga naikia, antuku. Metsu imi yoshpatpa, y ganam yaki nasne, huiñuku gen 070, he mi hodun ya huichpuk mi yoshpat yahpa. Ta ichamin huyai angakui, kunos nashukmu y angagoi.
En cada campo de nuestro estado, las y los productores trabajan incansablemente para brindarnos las mejores frutas, verduras y hortalizas que llegan a las mesas de cada hogar veracruzano. Durante 3 años consecutivos, se han cultivado alimentos libres de químicos, haciéndolos seguros para nuestra salud. Reconozcamos su esfuerzo y sembremos juntos un futuro más verde y sostenible. Todos a sembrar, cosechemos el futuro sustentable. Gobierno del Estado. Cumplimos con orgullo. Los compromisos de la Cuarta Transformación en Veracruz hoy son una realidad. Hemos trabajado para que todas y todos tengan más y mejores condiciones económicas. Disminuimos la deuda estatal, abriendo las puertas a la inversión. Con la llegada de megaproyectos, generamos nuevos empleos y mejores oportunidades. E impulsamos la economía con eventos turísticos y deportivos de talla nacional e internacional. Con estas y más acciones, avanzamos juntos hacia un mejor futuro. Con la Cuarta Transformación, cumplimos con orgullo. Gobierno del Estado. Las drogas terminan con tu vida, lastiman a tus seres queridos y fracturan a tu familia. No lo permitas. Ven a CESBER. Nosotros te ayudamos. En el Centro Estatal contra las Adicciones, Cúspide, tenemos personal especializado y todo lo necesario para tu atención. Todos los servicios son totalmente gratuitos. Comunícate al teléfono 2299 72 14 73. Estamos en Carretera Libre Veracruz Soledad de Doblado. CESBER, cerca de ti. No toda violencia es visible. No solo los golpes lastiman, nada justifica la violencia. Cualquier tipo de violencia hacia las mujeres es considerada un delito. No lo hagas. No te conviertas en delincuente. Respétalas. Gobierno del Estado. Hace 6 años, el pueblo de Veracruz eligió el Gobierno de la Transformación y hoy celebramos los logros alcanzados. Trabajamos con honestidad y austeridad para saldar deudas del pasado como la de la V y la del IPE. Impulsamos eventos turísticos y deportivos de talla mundial que han hecho crecer año con año nuestra economía. Con la atracción de inversión nacional e internacional, creamos empleos y oportunidades que fortalecen el desarrollo económico de nuestro estado. Gracias a estas acciones, logramos el primer piso de la transformación. Sexto informe, Gobierno de la Transformación. Hola, les saluda Coach Dave Canales. Sigue conectado. Acompáñanos este domingo 15 de septiembre desde las 11 de la mañana cuando las Panteras de Carolina reciban en casa a Los Ángeles Chargers de Justin Herbert en la semana 2 de la NFL. Escucha la temporada 2024 de las Panteras de Carolina por Radio Más. El Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos del Estado de Veracruz, a través de Radio Más, presenta el estado del tiempo para las próximas 24 horas. Durante las próximas 24 horas, la probabilidad mayor de lluvias y tormentas moderadas a ocasionalmente fuertes se concentrará especialmente en regiones montañosas, dominando ambiente relativamente caluroso a caluroso al mediodía y tarde, mientras que el viento dominante será del noreste, este y sureste, de 20 a 35 kilómetros por hora, con rachas en áreas de tormenta. Se recomienda seguir al pendiente y acatar las indicaciones de las autoridades locales de protección civil. El pronóstico meteorológico del Estado de Veracruz es un servicio de Radio Más. Subin kumatong tam tan huyi y ya chay pap. Hachon stalagoni bachon stalapanak batailan to bachuak sungnan ani yukilisanka hunkan Radio Más anu vale chuachumo kotompelay vale chuachumo kotompelay yuchebay taxmukyao ani kinchibintekan taxmukyao bachu yulitapas talakumakala lat kintalaqawninkan lat kintalapanakhnikan kintahama sipihninkan kintahama alamanakan yunchbachu anu talakmakay ko siya litapat tahan ketsangal kinchibintekan tamaputokay bachu yushachibint anu talakmakani bachu shatsoknetach kintalakpute enyan ani hamamono Efraín eshbal echechbachu anu ukshun tsukuyaw taxmukhyaw yoni tapastaket bachu ani alimbalat. Continuamos con ustedes quienes nos escuchan a través de Radio Más, la radio de las y los veracruzanos, y bueno, pues les comentamos hace
este ratito, que es en este programa estamos platicando justamente acerca de la presentación o de la entrega comunitaria que se llevará a cabo en este 20 de septiembre, la entrega de la norma de escritura de la lengua Llima Sipi, y pues para ello queremos seguir platicando con el profesor maestro Efraín, para que nos compartas, maestro, desde la comunidad de La Tatún, Tierra Colorada, de donde nos comunicamos. Antes de que nos compartas de la fecha que estamos ansiosos y del evento que va a haber, que nos cuentes rápidamente de las instituciones que han colaborado y de las comunidades que han estado presentes, de especialistas para la construcción de esta norma de escritura Llima Sipi. Adelante. Sa Chimoga, Kinchimintikan, Lima Sipi. Luego, ya Jailo, yo Patamoni, Pachutalita Paz, Tachni, la Academia Regional Lima Sipi, Abeli, Pachuyo Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Universidad Veracruzana de los Pueblos, la Universidad Veracruzana. Para aquí en Veracruz es lo que nos han apoyado, y también algunos ayuntamientos que claro está, nos han apoyado mucho. Entonces aquí el Instituto de Guayacocotla, que es el INPI, nos ha apoyado bastante con la participación de sacar algunos cartelones para las grafías. No se diga más, pero también en los otros estados también nos han apoyado lo que es el INPI, las academias que tienen allí también de ellos, el WISAT, la Universidad de Hidalgo, que también nos han apoyado. Entonces, también los ayuntamientos de ahí, de Puebla, de Hidalgo, que todos nos han apoyado. Entonces, ellos han colaborado y tienen las referencias dentro de la norma. Entonces es muy importante reconocerlos. Tachu Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, Bachuchun Laga. El Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, y un Cainale, Yuch Lectula Ortacho y un canal Lexputa Chucho, no. Tanquena, Bachut Quintactejón, Lexmogoyo Nilitapats. Yo ni porté el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, el INALE. Bien importante lo que nos comenta el maestro Efraín, la participación tanto de hablantes, de profesoras bilingües, de la participación que fue la parte, la columna vertebral, también el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas INALI, y pues particularmente también el apoyo fundamental de las instituciones de cada estado, educativos e instituciones de gobierno también, quienes apoyaron en la construcción de la norma. Ya bien lo mencionaba el maestro Efraín, en el caso de Hidalgo también estuvo participando la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, que se ubica en Tenango, y pues la participación de los institutos o los centros coordinadores del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, y los ayuntamientos, ¿verdad, maestro? Que nos comentaba tanto Huehuetla y otros ayuntamientos de Puebla también, y Veracruz, y no se diga más, nos decía el maestro Efraín, la participación de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, y él nos decía en la lengua Llima Sipi, importante la participación, pero esto no se llevaría a cabo sin la participación de hablantes, de compañeros, compañeras, hablantes de la lengua Llima Sipi, de profesores bilingües, quienes estuvieron sin duda pues a pie de cañón, como se dicen, para la construcción de esta norma. Jamamono, Efraín,
chabay kaya lakpute ini bachu kobach lekalima sipih lekalilapak ayuk alena yu chabay ani viernes tan kamakhtah kanach bachu shalitzoknet shalachipulachimon yu kinchibintekan yu lima alamah lima sipih yu pisa flores tan kaya lakpute ini bachu kakatsau ukchun yu tantaksmok yu ani kinchibintekan untay lakachanch bachu yu lisan radio mas laksama la ni no ani pushong kau no marquillo septiembre makayo no galak mustaqal ni yuni sa politimo kang inchivintikan laksaba kanaka pas paksito tangkana lek makau tangkana laksar lak makstok yu bigin talakaw ning kan tanyo katalaksas ta sunita yu tapats kalak masu kal anchlo ansha putaya kanshan kanaka laksar no kanaka no paskin ba yu wat tachmini wat chwali mas lima sipi la oskat sano ke anch makayo anch kamakstah kana sa politimo ka chun ani hanba mungkin naga kakchano tachus no lak tik lakul tayo tangkatachal tangkatalaksal tanlaksawal oses pais kabal kinchevitikan yu shaputapats no shaputapats anch no shaputaka putayakan shan cartella a las 10 de la mañana tachus a las 10 de la mañana, a las 10 Pubaco. Antes no Chaputaca Putayacan Shan, Cartella a las 10 de la mañana. No, Chanat, Tachu a las 10 de la mañana, a las Ayacan Shan, Cartella a las 10 de la mañana. No, Chanat, Tachu a las 10 de la mañana. Machipagana, Tachu Catul, café, calana pan, calana tabato, calana chasco, cuacucal. Es no a las 10 Pubaco. Anch kalena lagaton yo kanal lagapo tantachus katatina katamaksta katalakaya yo lapanak hamatoyan tuna alas 10 de la mañana hamatoyan pacho anch kamaksta kana yo anch lech kana alin yo no chapulachima kanchumi de lima sipi Jones a las 11 kalena lagaton ayo katanchampa katamaksashana na yo tamaksana yung anch no yung lakulato chani lakad putapats yo las 11:30 bachuch kalana no anch kalana yung katalakchwin na yung shalachimono anch kataya lay katalakchwin na lachimono tas talakchi talakai yakus wankus lay katanaw na anch lachimono a las 12 horas Pacho anch la ni la osechkuna bagalana lakatong costume tang kanaan kung lagalima pi anch kalnach Pacho yo a las 12:40 anch kal sakal chiu anch la ni kamakstah kana chiu kinchwita anch kalaktanog anch lech kabut la lech kachapayo galaktano kinchwi yo anch shapul chimo kinchwita iswa chunch Pacho kalana lakato yo di santa yo katsanana lagalima pi Pacha pues vamos a twitchar, estoy como japa que me tachar. No, pasta con nada porque ya lite ya ticho ya te maishka o kaos que chat, que chana, ni chat, pacha que tomo cono. Ajá. Ese ni chkra bacho, yo chunu bacho que tachvina yo lapanak, yo la chimono, yo tach no maestro Luterio, maestro yo de Abel, yo que tachvina bacho yo Chapatamo, yo canan hinchevit no, director de educación indígena. Es chunchunit, anch kwalenach, yo anita chush maxkinika o, tangalakse taunita chinchevita. Chung. Es lechkuna lakabacho, lechkuna. Banahlit tuy minuto laikalakput ay bacho lakalapak kakuskunatan pohlkalakana tangamakstahkana bacho yu kinchibintekan yu shalitzokna chap yu kapulichi mo kana cho ani kataenaw han mamu kaintan kaitu lapanakana lubah lapanak yu kataalena inchlakpute pato bacho tsani lakalapak yu hantamalakasih lima sepilaka laikalakpute ay uninch tas kunach tatskan kalakpute yu kaalena ani pushong hulchan malkiyo septiembre laka
Sale. Quiero invitarlos que para el día 20 de septiembre, para nosotros los hablantes Limalamá Limasipí es un día especial. Los invitados de honor tenemos a todas las autoridades serían municipales, ahora sí, gobernador, ¿por qué no? El secretario de Educación, el director de Educación Indígena, el director general de Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, todos otros del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. También tenemos la invitación, ya los tenemos invitados, la UBI, el Instituto, la UBI de la Huasteca y todos los UBIs que están de Puebla y Veracruz, Hidalgo, están bien cordialmente invitados para que ellos asistan al evento del día 20 de septiembre, que es la entrega comunitaria de la norma de escritura de la lengua Limalamá Limasipí. Y también los compañeros hablantes de la lengua Limalamá Limasipí de Puebla, Hidalgo y Veracruz, todos están cordialmente invitados. También a aquellos compañeros que no hablan la lengua, pero si quieren asistir y quieren ver cómo nuestra lengua indígena se está creciendo, desarrollando de manera ahora muy pausiva, pero lo estamos trabajando para que nuestra lengua sea de manera oficial. También la agenda de trabajo para el 20 de septiembre. El primero es para todos cordialmente invitados, aquellos que lleguen temprano, pues están invitados a un café, un desayuno, ellos van a estar ahí para que ellos estén desayunando, pero a partir de las 10 de la mañana ya va a empezar el programa. Va a estar el acto social, protocolar, y va a haber un ritual de bienvenida para ese día. También ahora sí que a las 11 va a ser el acto cultural, que va a haber danzas, va a estar la danza de los ticotines. Entonces me gustaría que ustedes fueran y vieran ese baile, esa danza que presentan los Limalamá Limasipí. También a las 11:30, palabras de las autoridades. Ahí van a estar, las autoridades van a participar. Ya tenemos invitados a la participación, los compañeros también desde Hidalgo, Puebla, Veracruz, ellos van a participar. Todas las instituciones, como por ejemplo la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, va a participar el director general de la BELI. También aquí en Veracruz va a participar el director de Educación Indígena. Todos están invitados para ese día. Ahora sí que los escuchemos, tanto los directores de Puebla, Hidalgo, ellos ya están invitados, van a estar compartiendo el por qué la institucionalización de nuestra norma de escritura. ¿Qué valor tiene nuestra norma? Eso es lo más importante que tenemos. Para las 12:40, a las 12 horas va a estar otra vez el acto cultural, poesía de cuentacuentos, van a participar niños, niñas, pues ahí va a estar la participación de otros compañeros, ¿sale? Y también a las 13 horas va a estar el trío Limasipí, decía en mi lengua, que pues ojalá llegue, porque ahora con las lluvias están muy mal las carreteras, no creo. Ojalá estamos esperando para ese día y estemos escuchando en lengua indígena Limasipí, el trío que va a estar allá. También, ¿por qué no? Va a estar ahí la Radio Guaya, porque ya le invitamos. Ojalá que también todas las instituciones, que como por ejemplo que las radios, si quieren asistir allá y nos den la promoción, excelente, porque esto es de trabajo de todos, para que todos podamos mostrar nuestro apoyo con los hablantes de las lenguas originarias, como este día nos tocó, que es la lengua Limalamá Limasipí. Pues entonces están cordialmente invitados. Te agradecemos muchísimo, maestro Efraín, porque el tiempo nos gana y quedan cordialmente invitados para este 20 de septiembre en la comunidad de Pisaflores, Ixhuatlán de Madero, Veracruz, para que asistan, como nos lo ha dicho el maestro Efraín, de Tierra Colorada,
parte del Consejo de Planificación Comunitaria de esta lengua, asistan a esta entrega comunitaria de la norma de escritura de la lengua Limasipi. Como siempre, también agradecemos quienes nos escriben, a nuestra Tlamachiani, Mariana Alicia, a Mari, la saludamos con gusto, a Guadalupe Cuellar Flores, que también nos escriben a través de las redes sociales. Por lo pronto, pues aquí la dejamos. De esto seguiremos platicando la otra semana, así que no se la pierdan. Yo soy su amigo Masipigni Inocencio Flores Mina, como siempre, un gusto en acompañarles en este su programa. Yika. Yika. Esto fue su programa Quintapuancan, Nitu Laxputma Quintachuencan. Nuestros pensamientos, voces que resisten. Nos escuchamos en la próxima emisión.